de vuelta, amables televidentes, en su programa Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, a través del canal multicultural TV Maya. Estamos abordando un tema de interés para todos referente al presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y para ello tenemos la participación y estamos con un diálogo con el maestro Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. En el anterior segmento pues estábamos entendiendo este instrumento de la política fiscal que de una u otra manera establece la real política que va a tener un Estado para la ejecución durante el año y poder establecer realmente qué acciones de inversión, de gasto o de financiamiento se van a tener en el país. Quisiéramos un poco conocer, Ricardo, sobre cómo y quién construye este presupuesto, ¿verdad? Y qué corrientes existen, qué contradicciones existen y qué actores son los involucrados, ya sea activos o pasivos en esta dinámica. Sí, esto ha cambiado con el tiempo. Es una historia larga que voy a tratar de hacer muy cortita, muy chiquitita, pero, por ejemplo, en la época de los gobiernos militares, ¿verdad? Los años 70 y los años 80, incluso los años 60, el presupuesto era casi un secreto militar, ¿verdad? Y entonces, así como se planeaba una operación militar, pues se planeaba el presupuesto. Y entonces era un tema de los técnicos, el que era el ministro de Finanzas lo revisaba y eso era un tema entre generales, digamos. Esa es la peor forma de hacer el presupuesto, ¿verdad? Esa es la peor, porque es una cosa cerrada, en secreto, en donde prácticamente la ciudadanía es ajena, pero totalmente al proceso. Después de la firma de la paz y con gobiernos electos, ahí lo que empezó a ocurrir es que el proceso se empezó a abrir un poquito nada más, ¿verdad? Entonces ya los militares dejaron de ser los quienes tomaban las decisiones del presupuesto y entonces ya eran técnicos, gente muy especializada. Y entonces en el Ministerio de Finanzas Públicas hay una dirección que se llama la Dirección Técnica del Presupuesto, incluso se llama Dirección Técnica, ¿verdad?, del Presupuesto. Y ahí es la gente que se pasa todo el año y buena parte de su vida viendo ahí los renglones uno por uno, ¿verdad?, de cuánto dinero se le va a dar a cada oficina y cada impuesto y toda esta cuestión. Por otro lado, hoy en día existe desde 1998 existe la Superintendencia de Administración Tributaria. Eso antes eran las Direcciones Generales de Rentas Internas, Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Inspecciones Fiscales, pero ahora es la SAT. Ahí en la SAT, junto con Finanzas, se ponen a hacer los cálculos, a ver cómo va la economía, entonces cuánto de impuestos se irá a recaudar el otro año. Ese es otro actor, la SAT y Finanzas, ¿verdad? Y de ahí todos los ministerios, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el de Agricultura, el de Desarrollo Social, todos se ponen a ver qué es lo que esperan hacer el otro año y cuánta plata necesitan, ¿verdad? Y luego antes había una oficina que era importantísima en todo este proceso, que era la Secretaría de Planificación, ¿verdad? Entonces era una oficina grande y muy fuerte, con mucho poder, que era la que hacía el plan, ¿verdad? En los años 90, con algunos procesos, digamos, hay un proceso que ustedes conocen muy bien ahí en Avanzo, el consenso de Washington, cómo empezó a privatizarse un poco, en donde el proceso de planificación ideológicamente dejó de ser importante. Entonces hoy en día la Secretaría de Planificación está un poco de capa caída comparado con Finanzas, ¿verdad?, que sigue siendo un ministerio fuerte porque ahí se toman las decisiones de la plata. CGPlan está como echada a menos, ¿verdad? Tiene muy poco poder, pero sigue jugando un rol, especialmente en la inversión pública, ¿verdad? Ahí están las obras, ¿verdad? Entonces, y luego la distribución territorial, las políticas públicas deberían ser muy fuertes ahí en CGPlan.
Entonces, los ministerios, que son los que gastan, y la SAT con finanzas, que son los que tienen el ingreso, ¿verdad?, son los que poco a poco van conformando los ingresos y los gastos, ¿verdad? Y esto, y también con el Banco de Guatemala. En el Banco de Guatemala es la entidad que dice más o menos por dónde va, qué tanto va a crecer la economía el año entrante, cuántas empresas se van a abrir, etcétera, etcétera, cuánto se va a importar, cuánto se va a exportar. Y entonces todas estas informaciones técnicas empiezan a trabajarse por ahí por febrero, marzo de cada año. En abril más o menos empiezan a hacer las primeras proyecciones de por dónde van a andar los ingresos, ¿verdad? Lo que le va a entrar al gobierno, ¿verdad? Y luego por ahí por junio y julio se presenta lo que se llama el presupuesto exploratorio, que es lo que los ministerios dicen que necesitan, cuánto necesita gastar. Y entonces ahí chocan dos formas de ver este proceso. Antes, los de la Secretaría de Planificación, los que miraban hacia adelante, decían, miren, esta es la Guatemala que queremos. La Guatemala sin desnutrición, la Guatemala con carreteras nítidas, bien asfaltadas, de 8 carriles cada uno, sin desnutrición, sin discriminación, con hospitales en todas las cabeceras departamentales, puestos de salud en todos los municipios. A ver, eso es a donde queremos llegar. Y entonces el presupuesto tendrá que irse hacia ese plan. Pero esa es la visión que está echada de menos. Esa es la de capa caída. Y luego está la otra visión, ¿verdad? En donde dice, miren, dicen que solo vamos a tener 100 para gastar, entonces solo se va a gastar 100 y todo lo demás que querramos hacer no nos importa. Esta es la voz que dice del presupuesto. Y ahí es donde decimos, se pone en el presupuesto solo lo que tenemos. Y entonces, no, es que fíjese que en mi comunidad hace falta el puesto de salud. Se fregó, no hay plata. Es que fíjese que la radiopatrulla ya tiene 2 años de que no. Vamos a hacer solo esto. Entonces sí hay cierta tensión entre la visión de lo que los técnicos llaman la restricción presupuestaria, que hasta dónde llegan los ingresos y un poco de deuda, ¿verdad? Hasta ahí está la cosa, pero esa visión de a dónde quiere ir Guatemala hoy en día es una visión de capa caída, ¿verdad? Pero digamos aquí hay una combinación de factores. Por un lado, este ingreso que si bien se dicta, entiendo, por el tema del Banco de Guatemala, lo que se espera a nivel de crecimiento, y por otro lado que se utilice para ciertas necesidades de acuerdo a cómo se acopla al ingreso establecido. La pregunta aquí es cómo este ingreso, ¿sí?, se puede aumentar en función de quien tiene más, que pague más, si estamos observando que más del 90% del ingreso es por un tema de tributos, por ejemplo. Bueno, sí, yo creo que eso es muy importante, de dónde sale el ingreso, ¿verdad? Porque hay mucha atención sobre cómo se gasta, que si va a ser para educación, si va a ser para el Ministerio Público, ¿verdad? Pero la pregunta es muy importante porque ¿de dónde saca el gobierno todo el dinero? Hay gente que cree que viene de la deuda, ¿verdad? Que nos estamos endeudando tanto que todo esto lo pagamos con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y no. Más o menos casi el 80% del total del presupuesto de ingresos viene de impuestos, ¿verdad? Hay una colita ahí de ingresos que se llaman no tributarios, ¿verdad? Y el resto sí es la deuda pública, más o menos como un 17%, ¿verdad? Entonces, del total del presupuesto. Quiere decir que más o menos 4 de cada 5 quetzales que se gasta el gobierno sí vienen de los impuestos. La principal fuente de financiamiento del presupuesto son los impuestos. Y ahí es donde viene tu pregunta. Bueno, ¿y quién paga los impuestos en Guatemala? Los señores empresarios, o algunos señores empresarios, porque no todos, hay que decir. Algunos empresarios dicen que solo ellos pagan impuestos. No es cierto, ¿verdad? Sí es cierto que la gente que tiene más dinero son los que más pagan el impuesto sobre la renta, ¿verdad? La gran mayoría de las y los guatemaltecos no pagan impuestos sobre la renta, pero ese no es el impuesto más grande.
El impuesto más grande, más o menos 2 de cada 5 quetzales de impuestos que se cobran, viene del IVA. IVA quiere decir impuesto al valor agregado. Y ese lo pagamos todos y todas. Cada vez que vamos a una tienda, aunque no nos den factura, y compramos un refresco, compramos un pedazo de pan, cualquier cosa que compremos, ahí va metido el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de los impuestos viene de los consumidores. Y entonces ahí está el problema, y con eso termino este tema. Resulta que en Guatemala, la gran mayoría del impuesto viene de la gente, del consumidor. Y es cierto que los ricos son los que pagan más el impuesto sobre la renta nada más, pero proporcionalmente ya cuando se pone todo, en realidad no son los que pagan menos. Y eso, ¿sabes qué? Es injusto. En los países donde la cosa funciona bien, el que tiene más, paga más, proporcionalmente más. Acá en Guatemala, incluso un pobre, alguien que no tiene suficiente ni para comer, proporcionalmente termina pagando más que un millonario. Muchas gracias. Bueno, amables televidentes, vamos a ir al segundo corte. Les seguimos invitando a que vean las entrevistas. Regresamos. Se supone, en términos formales, se supone que hay un proceso de planificación presupuestaria que parte justamente de lo que se llama la evaluación anual de política. Es decir, un ejercicio de reflexión que hace la CEGEPLAN, donde se mira lo logrado el año previo y lo que quedó pendiente y por qué razón. Se supone que ese es el punto de partida para el diseño del presupuesto siguiente. Eso posteriormente pasa por una serie de fases, y en todas esas fases iniciales de preparación de lo que se llama el POA, el Programa Operativo Anual, pues la CEGEPLAN juega un papel central de acompañamiento a las unidades ejecutoras. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que se hacen todos esos procesos, la programación operativa que se hace no termina de casar verdaderamente con la lógica de presupuesto, y hay varias razones para ello. La primera de ellos es que primero se empieza el proceso de programación y los techos presupuestarios no son asignados inmediatamente, son asignados mucho después en el proceso. Entonces, ¿qué pasa generalmente? Que las unidades ejecutoras se plantean un POA irreal, y después lo tienen que recortar y lo tienen que ajustar a lo que es el techo que les da finanzas. Entonces, y ese es un tema que no se ha logrado resolver. Yo sinceramente pienso que es más por temas de resistencia, ¿verdad? Que por otra cosa. Segundo, el presupuesto hay que recordar que está atado, ¿sí? Más del 90% del presupuesto ya responde a otra dinámica, ¿verdad? A legislación, a situado constitucional, a leyes específicas que obligan a destinar fondos a determinadas cosas, el pago del personal, de los trabajadores del sector público. Total que realmente lo que dispone un gobierno anualmente para planificar es 10% del presupuesto, si mucho. Entonces, en ese marco, la mayor parte del presupuesto se estima inercialmente. Lo que se va ajustando a los retos anuales, por decirlo de alguna manera, que pueda presentar el POA, es muy limitado. Y tercero, tenemos realmente 3 rutas por las cuales se canaliza el presupuesto. La primera es la que va a los ministerios y secretarías, la segunda es el presupuesto que va a los CODEDES y la tercera es de la municipalidad. Y esos 3 tampoco casan entre sí. ¿Por qué? Porque las municipalidades confunden autonomía con hacer lo que yo quiero. Los CODEDES responden a lógicas clientelares muy fuertes que limitan, por ejemplo, a veces la participación ciudadana de las comunidades mucho. Y tercero, los ministerios también responden muchas veces a patrones clientelares nada más. Entonces resulta que les das presupuesto y no hay armonía ni sinergia en las intervenciones que realizan. Así que esas solo para citarte las 3 temas más fuertes por los cuales esa armonización plan-presupuesto sigue siendo un enorme reto. O sea, no se resuelva de fondo 2 temas, uno el tributario y el otro es la posibilidad de replantearnos un presupuesto que realmente sea por resultado, o sea, desatar
¿qué te diré? Asignaciones fijas. Es muy difícil y para ello se requiere, digamos, cambios muy de fondos que en este momento yo no creo que ni hay interés ni condiciones para hacer. La política fiscal tiene retos de redistribución, ¿verdad? Y eso se refleja en quién paga los impuestos, pero también, como bien dices, en el destino del gasto. Y allí tenemos un enorme problema también, porque hay un gasto que no es coherente con los índices de pobreza, con los índices de desarrollo que se pueden encontrar a cualquier nivel, ni con cualquier otro indicador, por ejemplo, las metas del milenio antes, ahora de los de desarrollo sostenible. Simplemente o sigue una lógica inercial la asignación del gasto o sigue un patrón que más bien profundiza las desigualdades. Entonces hay problemas por el lado del ingreso, ¿verdad? Que no es un ingreso progresivo, o sea, no paga más quien más tiene, y también hay por el gasto. Por ejemplo, en salud es dramática la situación. La asignación del gasto no responde ni a parámetros de dónde hay más consulta, mucho menos donde hay más mortalidad infantil o mortalidad materna o nada. Simplemente responde a parámetros que muchas veces son de orden puramente clientelar. Evitar que un hospital o un director de hospital se incomode mucho, o porque un diputado tiene más capacidad de presionar, entonces se asigna un poco más de recurso. Ahí hay problemas muy serios y eso pasa prácticamente en todos los ministerios, ¿verdad?